Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa y vamos a hablar de estos cambios que han habido en la Policía Nacional. Jorge Angulo, quien fue el comandante general de la Policía Nacional, ha sido pues el chivo expiatorio, podemos decir, tras la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Ya habían fricciones entre el señor Angulo, el general de la PNP, y el ministro del Interior. Sin embargo, pues esto ha sido la excusa perfecta de removerlo del cargo. Una remoción que no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con la lucha de la criminalidad, absolutamente nada. Lo que hay de atrás sí es simplemente pues un manejo político interesado de tener ahí, dentro de la policía, a personas que más defienden intereses de Dina Boluarte o del señor Alberto Tarola o del gobierno, que más pues a los derechos de los ciudadanos. José Hélice se encuentra con nosotros, él ha sido ministro también del Interior y queremos hacer este análisis. Señor José Hélice, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Tal vez soy un poco duro en los comentarios de manifestar que no existe ninguna estrategia por parte del gobierno para luchar contra la criminalidad. El plan Boluarte había manifestado era un mamarracho y la delincuencia, estas organizaciones criminales siguen de alguna manera pues poniéndonos en jaque, haciendo que vivamos en miedo. Y sin embargo vienen estos cambios en la Comandancia General de la PNP, incluido también en inteligencia. ¿Cuál es su comentario ante esta coyuntura que estamos viviendo, señor Ellis? Bueno, en primer lugar, los planes existen, ¿no? En principio Ujú. existen las bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional, que ya en los últimos 3 años se debió avanzar en una décima parte a un costo de 300 millones de soles. El plan completo tiene un costo de 3.000 millones de soles, lo dejamos hecho, no es el plan Sagasti-Éliche, es un plan elaborado por la propia Policía Nacional con el apoyo de funcionarios del Ministerio del Interior y también por muchas organizaciones de la sociedad civil, mayormente organizaciones de ex policías y además expertos en la materia. Entonces, estas bases las dejamos ya listas para iniciar su ejecución, Ujú. se han debido ya empezar a ejecutar, pero hasta donde he visto, pues esto no ha ocurrido. Como les digo, es un plan de la propia Policía Nacional. Nada más de lo que necesita la Policía Nacional se puede poner ahí, ahí está todo. Correcto. Es un plan que se ha difundido mucho y Ujú. lamentablemente ha quedado ahí. Además, por supuesto, hay planes eventuales, operaciones que la Policía Nacional puede desarrollar para, digamos, combatir de manera más eficiente la delincuencia. Asimismo, el Ministerio del Interior con la Policía Nacional cuentan con algunos recursos, y usted ha mencionado a los gobiernos locales, ¿no? Que incorporan lo que yo considero los tres grandes elementos para una adecuada política de combate a la delincuencia, ¿no? Ujú. Que son los gobiernos subnacionales, regionales y locales, la Policía Nacional del Perú, por supuesto, porque Ujú. es el órgano ad hoc señalado por la Constitución y la ley para ocuparse de la seguridad ciudadana, y la ciudadanía organizada. También podríamos incluir a las empresas, que les interesa mucho la seguridad, porque cada vez hay una economía de la seguridad, gastamos mucho en seguridad, no solamente a nivel del Estado, sino también a nivel de las empresas y de las personas individualmente. Entonces, todos estos componentes deben jugar en conjunto en estrategias que ya tiene como modelos y además están funcionando en diversos lugares del país con unos con más éxito que en otros casos. Bueno, hay que intensificar el trabajo y mejorar el modelo. Es el caso de Barrio Seguro, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, Que en lugares muy, por ejemplo, en Trujillo, en el Porvenir, claro, funcionó bastante bien Barrio Seguro. No sé cómo exacto. está ahora, No ¿no? existe, Pero yo creo que fue un no cambio existe. Ajá. importante desde que se implantó esa estrategia en el Porvenir. No sé, ustedes me podrán informar sobre eso, seguramente No tienen más existe, señor información que Hélice. yo. Todo eso que se vino trabajando en gobiernos anteriores, ya no existe. No existe barrio seguro, no Bueno, existen las es juntas lamentable, vecinales de seguridad porque ciudadana, no ustedes han existen. visto bueno, yo sé que Sol TV llega más allá de la libertad, Ujú. pero ya creo que la sede de ustedes principal está ahí y ustedes Sí. han podido ver realmente los beneficios de implantar una estrategia como Barrio Ujú. Seguro. Eso hay que difundirlo a nivel nacional
¿no? Tiene un costo, pero eso está incluido, digamos, en este proceso de modernización y de intensificación del trabajo conjunto del Ministerio del Interior como órgano político Ujú. y de la Policía Nacional del Perú como órgano constitucional y legal operativo. Correcto. Ahora, Ujú. en cuanto a al cese del comandante general, bueno, esto es, digamos, materia de preocupación, porque, ¿qué pasa? Hasta septiembre de 2022 existían dos vías para que el presidente de la República designe al comandante general de la policía. Ujú. Una que era la regular y otra que era la excepcional o especial. Esa fue la que se utilizó durante el gobierno de Francisco Sagasti, la especial, por la cual se dio de baja a 18 generales con la Sí. finalidad de poner a un general de confianza encabezando la Policía Nacional del Perú, que fue el general César Cervantes. Pero en 2022 se aprobó una ley que establece que el Los comandante tiempos, general claro. debe Ujú. ocupar el puesto por 2 años y que el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, puede decidir, ¿no?, incrementar ese periodo en un año más. Sin embargo, el general Angulo pues no cumplió los 2 años y lo han cesado utilizando una resolución donde prácticamente lo destituyen. Claro. Porque si ustedes leen los considerandos, resulta que le atribuyen pues una serie de falencias, ¿no?, Todos los males que en el hubo, ejercicio sí. de su cargo, y no es una buena manera, porque es una pésima manera de terminar la carrera policial para un oficial como Jorge Angulo, ¿no?, que en mi época, cuando yo fui ministro, él era el jefe de la región policial Lima y realmente era uno de los mejores oficiales generales en materia de diseño y ejecución de operaciones. Muy eficiente, muy eficiente. Ahora, encargarse de la Policía Nacional en el momento actual, donde, digamos, se ha incrementado el Ujú. nivel de actos delictivos, ¿no?, y de actividad de las organizaciones criminales, pues no es nada más fácil, más aún si no tiene el apoyo político. Por otro lado, cabe señalar que, como usted bien ha dicho, ¿no? A él se le ha utilizado pues un poco como justificación por lo sucedido con la presidenta de Sí. Ayacucho. Pero según el reglamento de organización y funciones del despacho ministerial, y esto no es nuevo, quien tiene a su cargo, y está clarísimo ahí señalado, la seguridad de la presidenta de la República es el jefe de la Casa Militar. Yo no Claro. quiero hablar contra el jefe de la Casa Militar que no conozco, siempre es un oficial de las Fuerzas Armadas, puede ser un contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú, puede ser un mayor general de la Fuerza Aérea del Perú o un general de brigada del Ejército del Perú, cualquiera de ellos. Bueno, ahora no sé quién es el jefe de la Casa Militar, pero es la El jefatura de la responsable. Casa Militar Ujú. el órgano encargado de el resguardo de quien ejerce la presidencia de la República y de su familia, ¿no? Y también, por supuesto, de los integrantes del Consejo de los ministerios. Entonces, Ujú. esto es así, pero si uno lee la resolución, que además se ha expedido inmediatamente después de estos sucesos, parece pues que le atribuyen la responsabilidad de lo De sucedido todo. en Ayacucho en Ujú. parte al comandante general de la policía, y yo creo que esto hay que aclararlo y hay que decirlo sin criticar. Yo no tengo por qué, no lo conozco y no sé, y además no conocemos ni ustedes ni yo los detalles de qué es lo que ha sucedido ahí. Ahora, igual se ha hecho un movimiento importante en la Dirección Nacional de En Nadini, Inteligencia, han sí. puesto a un ex oficial de la Marina, que yo lo he conocido muy joven, él fue decán en el Congreso de la República donde yo trabajé, ¿no? Y en ese entonces ya se perfilaba como un buen oficial, no sé cómo ha sido su carrera, él ya se retiró, pero no me parece mal que esté a cargo de la Dirección Nacional de Ujú. Inteligencia. Ujú. Pero también aquí hay que decir algo, el principal usuario, en este caso la principal usuaria de la información que produce la Dirección Nacional de Inteligencia es la Presidenta de la República, que debería, ojalá lo haga, reunirse a diario en algún momento del día con quien tiene a su cargo la Dirección Nacional de Inteligencia. Como ustedes saben, la DINI no hace trabajo de inteligencia operativo, sino que recibe información de diversos órganos de inteligencia de otras entidades Ujú. públicas, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eventualmente el Ministerio de Economía, etcétera.
recoge información y recibe información de todas esas fuentes y hacen un trabajo de análisis, ¿no? Lo que se llama inteligencia estratégica, que esos finalmente se inserta en un documento que es compartido a quienes tienen que tomar las decisiones, a los funcionarios más importantes del Estado que tienen que tomar las decisiones también más importantes en el país, ¿no? Empezando por la presidenta de la República. Entonces, hacer lo que la presidenta ha hecho no solamente es probablemente una falencia del sistema de inteligencia, sino también no es un error de ella haber, digamos, dado ese paso, conociendo, bueno, ahí sí habría que ver qué información recibía o recibió en algún momento de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre lo que podía suceder en Ayacucho, que es uno de los territorios de nuestro país donde hay deudos de las personas que fallecieron en los eventos lamentables que todos conocemos. Y así es decir, las cosas tienen que estar claras en este sentido, ¿no? Y todos deben saber realmente cómo es o cómo funciona o cómo debería funcionar lo que conocemos y llamamos a cada momento, a veces sin entenderlo, la institucionalidad del país. En todo caso, señor LC, usted, reitero, como ministro del Interior, y no solamente ministro del Interior, usted ha tenido varios cargos importantes. Sin embargo, el señor Jorge Angulo, el que fuera comandante general, ¿ha tenido alguna responsabilidad, siquiera mínima, por los hechos ocurridos en Ayacucho con la mandataria? Habría que ver, como les digo, es clarísimo. Ustedes leen el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial, que no tiene ley orgánica, sus regulaciones están en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y las regulaciones específicas, casi a nivel de ley, aunque no es una ley, están en el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial, y ustedes van a leer con toda claridad, sin ninguna duda, que quien está a cargo de la seguridad de la presidenta y de su familia es el jefe de la Casa Militar, la jefatura de la Casa Militar. Incluso, ¿no? Yo también he sido secretario general del despacho presidencial en 2 oportunidades, sí. La primera con el presidente Valentín Paniagua y la segunda brevemente con el presidente Francisco Sagasti, porque luego me nombraron ministro del Interior, pero siempre, aun cuando hay un contingente policial importante en el despacho presidencial con una jefatura, esta está, en cuanto al tema de la seguridad de la presidenta, este contingente está subordinado a la jefatura de la Casa Militar, porque la responsabilidad, reitero, por tercera vez, de la seguridad de la presidenta y de su familia es de la jefatura de la Casa Militar del despacho presidencial. Correcto. Ahora, el ministro de Trabajo, el señor Nanim Maurate, quien fue ministro de Justicia en su momento, el día de hoy tiene unas declaraciones y ha manifestado que, a ver, amigos televidentes, entendamos esto, ha manifestado que si el señor Jorge Angulo, quien fue removido, cesado de mala manera, y quien ha manifestado que esta remoción, este cese ha sido ilegal, ¿no? Ha dicho ilegal. El ministro de Trabajo, quien fuera en su momento ministro de Defensa, ha manifestado, bueno, pues, si el señor Jorge Angulo dice que es ilegal, será el juez quien determine si eso es cierto o no. Efectivamente, se puede hacer esto de dos maneras, ¿no? Se puede, digamos, revertir la decisión desde el órgano emisor de la resolución de cese, pero también la persona, digamos, que se siente afectada por esto. Así ocurrió con nosotros también, con los 18 generales que fueron cesados durante el gobierno del presidente Francisco Sagasti, ¿no? Y cuando estaba en ejercicio del Ministerio del Interior el doctor Rubén Vargas. También plantearon una acción de amparo que está en proceso en el Poder Judicial, tienen todo el derecho, está bien. Para eso existen los tribunales de justicia, ¿no? Para que la gente que se sienta afectada por una decisión cualquiera o por una situación cualquiera, pues recurra a los órganos de la Administración de Justicia para que sean ellos que después de una profunda evaluación de pruebas y alegatos y demás, pues tome una decisión sobre a quién le corresponde el derecho, porque de eso se trata la Administración de Justicia, de la función jurisdiccional que viene de jurisdictio, que es decir, el derecho en los casos concretos que son puestos en su conocimiento. Correcto. Sin embargo, mi comentario iba en ese sentido. O sea, ¿cómo puede remover al comandante general de la Policía Nacional,
que aparentemente no tenía mayor ascendencia en esta estrategia de mandar a la presidenta a Ayacucho, Con toda ¿no? seguridad, yo puedo asegurar, sin haber hablado con el general Angulo, Ujú. ni conocer más, que no ha tenido ninguna intervención en el planeamiento de la seguridad de la presidenta en los sucesos de Ayacucho. Estoy seguro, no he hablado con él. Bueno, podría no estar en lo cierto porque las cosas se están haciendo de un modo distinto, pero regularmente Obvio. el comandante general de la policía, ni siquiera el oficial que está de la Policía Nacional, que generalmente es un coronel, que está a cargo Ujú. del órgano policial que se encuentra en el despacho presidencial, tendría que ver, salvo coordinando, recibiendo disposiciones del jefe de la Casa Militar. Correcto. Ahora, el hecho de haber decidido ir a Ayacucho a la presidenta Boluarte, pues eso merecía pues una estrategia especial, ¿no? Claro, Pero eso es imprudente. Ahí habría que ver, por ejemplo, en el caso de la DINI tiene que estar alerta sobre todo lo que es importante en el país. Por supuesto, lo que hace la presidenta de la República o el presidente de la República es importante, ¿no? Lo que sucede cuando hay movilizaciones no es que se esté espiando, siguiendo, ¿no?, a las personas ujú, que organizan o lideran movilizaciones. No, lo que pasa es que la DINI tiene que observar todas estas cosas. Diversos, reitero, órganos de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas ujú. Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores y etcétera, etcétera, le entregan información y también la DINI solicita información puntual. Se hacen estos reportes de inteligencia que son diarios, ¿no? Y si hay un viaje de la presidenta, pues la característica de estos reportes es que, digamos, son informes estructurados donde de menos a más se informa sobre los posibles, o sea, Ujú. se prevé los Los posibles riesgos. Ujú. escenarios, ¿no?, para diversos eventos. En este caso, una visita nada menos que a Ayacucho de la presidenta de la República. Entonces, ahí la función de la Dirección Nacional de Inteligencia es prevenir, ¿no?, a título, digamos, de elaboración de escenarios, lo que puede suceder, los riesgos que se pueden correr y advertir a la presidenta de la República o cuando menos al presidente del Consejo de Ministros cuáles son estos riesgos e inclusive hacer recomendaciones, podría ser en algunos casos, dependiendo de la información que se recoja, extremas en el sentido de sugerir que mejor se cancele, digamos, Ujú. este evento, esta actividad. No, Claro. en fin, no sabemos en realidad qué cosa ha pasado, probablemente nunca nos vamos a enterar porque además es información reservada, Claro. a veces es información secreta, depende del contenido, y en fin, ¿no? Pero como les digo, el principal usuario, la principal usuaria en este caso, de la información del Sistema Nacional de Inteligencia es la presidenta de la República. Esa es la Efectivamente. finalidad del sistema de inteligencia, tomar decisiones. Sí, Si se tomar decisiones para operaciones, por ejemplo, en la Policía Nacional del Perú, que tiene la DIGIMIN a cargo ujú. del ministro del Interior, o la DIRIN a cargo dentro de la Policía Nacional del Perú, y además hay órganos de inteligencia que coordinan entre sí o deben coordinar entre sí en diversas unidades operativas de la Policía Nacional, por ejemplo, la DIVIAC, Ujú. etcétera, la IRINCRI, la DIRCOTE y demás. Entonces, todo esto debe tener una coordinación y finalmente debe terminar en informe de inteligencia estratégica, que es distinto, digamos, a los agentes que trabajan en inteligencia operativa, a nivel, digamos, mayor, y los que hacen inteligencia táctica como el grupo Terra. Entonces hay todo un sistema de Claro, inteligencia. Y todo ese está ya. sistema de inteligencia tiene que ser bien utilizado. No es perfecto, ¿eh?, porque son seres humanos los que están detrás, y además no hay 1 millón de agentes de inteligencia. Entonces, también se fantasea mucho sobre el trabajo de inteligencia. No es que Sí. no existe el zapatófono, ni tampoco el espionaje por satélite, ni nada de esas Sí, cosas. A veces se pueden utilizar esos recursos ocasionalmente para operaciones muy grandes y especiales, pero no es algo de lo que se dispone todos los días, ¿no es cierto? correcto. ¿No? Además, muchos trabajos de inteligencia requieren de autorización, especialmente judicial, ¿no es Señor cierto? Por Elice, ejemplo, las perfecto. intervenciones telefónicas y cosas por el Correcto. estilo, y algunas otras operaciones. No es que se haga así nada más de manera Ajá. totalmente libre, Señor ¿no es cierto? Elice, sí. Lo que ellos tienen que hacer es recoger información todo el tiempo, procesarla y escribir informes. Quiero terminar con dos interrogantes para una respuesta tal vez muy clara. Me tengo que ir a una pausa. Primera, ¿cómo los ciudadanos podemos confiar en el gobierno en el sentido de que pueda definir una estrategia de lucha contra la delincuencia si la presidenta va a Ayacucho y la agreden?
si le roban al personal de seguridad del hijo de la presidenta, o sea, de la mujer supuestamente más poderosa del Perú, a su hijo, pues le roban el armamento a sus guardaespaldas. O sea, y tenemos pues cambios en la Policía Nacional porque simplemente se le antoja. O sea, Usted ha dado la respuesta. A la presidenta hay que respetarla, por supuesto, ¿no? Y en tanto presidenta de la República, pues hay que protegerla. Esa es la función de los órganos de seguridad. A quien hay que apoyar desde la ciudadanía, con todos sus efectos, y todo lo que hay que arreglar es a la Policía Nacional del Perú. A la policía hay que apoyarla, ¿no? Apoyarla significa entregarle la confianza, recurrir a ellos. Hay policías malos, ¿no? Yo soy abogado, también hay abogados malos, también hay médicos malos, también hay periodistas malos, en todas los oficios hay. Y en la policía, bueno, hay un problema grave, digamos, ¿no? En ciertos niveles de corrupción. Y eso tiene que arreglarse. Pero los policías, hasta donde yo he conocido, y creo que en el corto tiempo que fui ministro del Interior los conocí bastante, más de lo que podía imaginar, los policías mayormente quieren hacer las cosas bien. Profesionalmente están muy bien preparados. Yo he tenido la oportunidad de compararlos en cuanto a profesionalismo y técnica con policías de otros países mucho más avanzados, con los policías de esos otros países al lado, ¿no? Comentando un poco las operaciones que han desarrollado con detalle con nuestra Policía Nacional. Lo que pasa es que requiere apoyo. La policía requiere de que se ejecuten esas bases para su fortalecimiento y modernización, que cuesta, pero no es un gasto, es una inversión, porque la seguridad es uno de los... No importa en qué lugar del espectro político nos encontremos, si unos son más de derecha, más de izquierda, son liberales, son de centro, lo que sea. La seguridad siempre es una función del Estado. pregunta Y hay que final. hacerlo bien. Sí, Entonces hay que invertir en ello. pregunta final. Y tal vez es una opinión personal, tal vez usted coincida o no conmigo, pero Sí. con este ministro del Interior, nadie va a confiar en que el gobierno va a luchar contra la delincuencia. Un ministro pusilánime, un ministro que ni siquiera tiene presencia para poder comandar a la Policía Nacional, un ministro que ni siquiera puede articular ideas. Lo hemos visto ayer en la comisión, allí en el Congreso de la República, un ministro que estuvo de descanso, estuvo jubilado, gozando de su jubilación en Estados Unidos, lo trajeron y lo pusieron como ministro. Entonces, disculpe, pero con este ministro no vamos a ninguna parte. Bueno, Tal cual. las opiniones que le lleguen a la presidenta de la República y al presidente del Consejo de Ministros y a quienes tengan que llegarle. Yo prefiero abstenerme de calificar a quien ocupa un cargo que yo ocupé, que es muy difícil, ¿no? Sí, pues no es tan sencillo, ¿no? A veces, por ejemplo, en mi caso me criticaban porque yo no había sido policía, no tenía experiencia en materia de seguridad. Tenía alguna, nunca lo dije, y no tenía por qué compartir eso, no era el momento, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, el ministro, así haya sido policía o no haya sido policía, no se va a sentar en el despacho ministerial para comandar la policía. ¿Por qué? Porque ya hace mucho tiempo que no ejerce como policía o como militar, o porque el ministro nunca ha sido policía, ¿no? El Correcto. ministro está ahí para entender cuál es el rol de los órganos del sector interior, Policía Nacional, Migraciones, SUCAMET, me falta Señor Elice, y el Cuerpo General de y lo, Bomberos y lo y está y Salud haciendo, Policial, que también es un órgano del Ministerio del Interior señor relacionado Elice, con la policía. Pero el órgano más grande es la policía. O sea, sí, casi a veces se siente que el Ministerio del Interior es un ministerio de la Policía Nacional, ¿no es claro. cierto? Pero el ministro no se puede sentar a comandar. La policía tiene, por eso se le llama comandante general de la policía. El ministro da directivas de orden político y, por supuesto, ¿no? De manera privada, coordina con el alto mando policial, incluso participa, como yo lo hacía, en el diseño de algunas operaciones importantes, donde justamente estaba a veces el general Jorge Angulo cuando eran en Lima, y yo en él lo que vi fue dedicación, entrega, eficiencia, seriedad en su trabajo como policía y como general de la policía. Eso se lo digo sinceramente, ya no es por amistad ni nada que lo Correcto. diga. Yo lo conocí ahí y realmente tengo un muy buen concepto de él. Señor Elice, le Y no, agradezco no, mucho. no me parece justo que termine su carrera policial con una resolución como la que se ha publicado para cesarlo en el cargo. Tiene acción de amparo. Cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas. Veremos. Señor Elice,
Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Por nada. Un Muy abrazo buenas fuerte. noches. José Lice, exministro del Interior, estuvo conversando con nosotros, pero no solo ha sido ministro del Interior, también ha sido secretario general de la Presidencia, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, oficial mayor del Congreso. Así que, obviamente, tiene una palabra autorizada y como todos lo decimos, no hay, al menos por ahí, por lo que se lee, las razones para poder haber removido en este caso al señor Jorge Andulo de la comandancia. No existen, al menos por lo que se ve. Pero bueno, la acción de amparo cuando llegue al Poder Judicial así lo determinará.